Buenas tardes a todos, bienvenidos al CARI. Muy brevemente, tan solo agradecer tanto al Instituto de Derecho Internacional como al Comité de Asuntos de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano por esta iniciativa. Vamos a estar tratando el tema sobre la Corte Internacional de Justicia frente al cambio climático, una modificación de la arquitectura ambiental internacional, que por lo que he escuchado hasta ahora es un tema de suma importancia y como hay que tratar estos temas, parece que de manera interdisciplinaria, distintas perspectivas y la tradición del CARI con el pluralismo y buscando pensamiento por fuera de la coyuntura, o sea, más a mediano y largo plazo. Felicitaciones, gracias a todos por estar hoy con nosotros. Les paso la palabra a la directora del Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano del CARI, que es la que puede hablar en esta introducción con más fundamento, María Esther Puntal. Ahora, Muchas gracias. Bueno, yo creo que corroborando la preocupación y el interés que tiene un gran sector de la sociedad en el mundo sobre el cambio climático, vemos que en los últimos años se han producido varios fallos relacionados con el tema, abordados por distintos tribunales internacionales según su esfera de acción. Tenemos así entonces que el 21 de mayo el Tribunal Internacional del Mar dicta una opinión consultiva que a pedido del Comité de los Pequeños Estados Insulares, que obviamente están muy preocupados, y en esa declaración se afirma que el cambio climático está produciendo la acidificación, la contaminación, el aumento del nivel del mar, y por lo tanto los estados tienen la obligación de evitar que sus emisiones de gases de efecto invernadero perjudiquen la situación. Después tenemos que también en julio del año 2025, a pedido de Colombia y Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta otra opinión consultiva que tuvo gran repercusión en esa época. Por ejemplo, hubo, según escuché, 150 opiniones verbales y después hubo 250 escritas. Y lo que se determinó es que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano. Entonces, por lo tanto, tiene que ser preservado por los estados y evitarse cualquier daño significativo en el ambiente. Les recuerdo que un año antes ya habíamos tenido una opinión similar de la Corte Europea de Derechos Humanos, que hubo un pedido de un grupo de damas con cierta edad que decían que el cambio climático los afectaba a la salud. Entonces, por tanto, eso pasó por varias instancias, llega a la Corte y se determinó que el país era responsable por esa situación, inclusive tuvo que pagar una reparación. Entonces, con todos estos antecedentes, vemos que hay ya un clima propicio para que se pida una intervención nada menos que a la Corte Internacional de Justicia, que aquí se trata del órgano que rige todo el derecho internacional. Se le pide exactamente por una resolución que la toma por consenso la Asamblea de las Naciones Unidas, pidiéndole la intervención. Esta opinión consultiva lleva más de 2 años de labor, abarca 140 páginas y es tomada por consenso, si bien hay algunas declaraciones unilaterales de algunos miembros que son muy interesantes y que expresan algunas opiniones divergentes o apreciaciones sobre los aspectos positivos o no. Después, cuando esto llega entonces al conocimiento del tribunal, tiene 2 partes que responden justamente a las preguntas que le somete la Asamblea. Por un lado, de las obligaciones que tienen los estados. Entonces se determina que
el cambio climático está afectando todo el sistema climático que tiene que ser protegido, así como otras partes del ambiente. Evitando entonces, los estados están obligados a respetar eso y no producir efectos de gases de efecto invernadero. Esto de que están obligados es discutible porque muchos consideran que algunas de las estipulaciones de los tratados no son obligatorias ni vinculantes, las del Acuerdo de París, la presentación de las contribuciones nacionales, pero de cualquier manera eso lo vamos después a seguir discutiendo. Lo que interesa es que no se toma no solamente el tratado, la Convención Marco de Cambio Climático, sino otros tratados especiales sobre los temas ambientales, inclusive digamos que todo el derecho internacional. Y después eso es en la parte, digamos, de las obligaciones de los estados. Y después la otra pregunta que le hace la Asamblea es la responsabilidad. Obviamente los estados son los responsables de que no se cause ese daño significativo, dado que también puede haber acciones de los particulares que dañen el ambiente, el Estado es el responsable. Yo les diría, porque después van a hablar de esta opinión con mucho más conocimiento del doctor Sapsay y Lilian del Castillo, pero que lo que es importante es que son tenidos en cuenta todo el derecho internacional. Por eso podemos decir que la protección del medio ambiente ya interesa a todo el derecho internacional, no a un tratado específico. Además, se está mencionando la protección de las generaciones futuras, eso ya se incorpora llanamente, y también se reconoce la importancia del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, como realmente la máxima autoridad que produce las evidencias científicas. Pues bien, para hablar de este tema, porque nos vamos a centrar hoy solamente en la opinión de la Corte Internacional de Justicia. En una próxima reunión que vamos a coorganizar con Leopoldo Odio, se van a tratar los otros, sobre todo el Tribunal del Mar y su relación. Pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a la Corte Internacional. Y tenemos a un panel de 4 expositores excelentes. En el primer panel lo vamos a tener al doctor Sapsay y a Lilian del Castillo, que acaba de llegar, y la vamos a hacer trabajar. Y va a ser la moderación, me olvidé el nombre de la que hace la moderación, porque una es Natalia. Lobo, exacto. Y después en el otro panel que va a tener el joven Juan Francisco Petrillo y a Tamara Quiroga. Y ese va a ser moderado por una miembro de nuestro comité, que es Magalí Giovanni. Bueno, sin más entonces, le paso la palabra a las señoritas. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Iniciamos formalmente el primer panel de esta tarde. Sabemos todos que el cambio climático se ha consolidado como uno de los temas centrales de la agenda contemporánea. Por eso vamos a tener la oportunidad de escuchar la presentación. La competencia consultiva de la Corte Internacional de Justicia y su pronunciamiento en materia de cambio climático, oportunidades y desafíos para la República Argentina, a cargo del doctor Daniel Sapsay. Es un honor para mí presentar al doctor Sapsay, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor invitado a las universidades de Estrasburgo, Texas, la Internacional de Andalucía, es director del posgrado de Derecho Constitucional de la UBA, miembro de la Academia de Ciencias del Ambiente, ha recibido distintos premios y distinciones, destacándose la condecoración de la República Francesa con las insignias de caballero y de oficial de la Orden Nacional del Mérito, la medalla al mérito académico por la Universidad Nacional Autónoma de México, el reconocimiento como personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la ciudad de Buenos Aires y el premio CONEX en Derecho Constitucional.
Doctor Resay, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Yo quiero agradecer especialmente al CARI. Siempre que estoy acá lo recuerdo al embajador Niz. Ya en aquella época solía integrar algún panel. Agradecer a la embajadora Bondanza. Sí, no sé si tienen algo para decir. No, acá me estaban preguntando algo muy urgente. Pienso. Y también al embajador Bobbio, Embajador, pero el doctor está allá. al doctor Bobbio, que han tenido a bien invitarme. Yo siempre que me ocupo de un tema vinculado con la labor de Naciones Unidas, que es tan frondosa y tan antigua, empiezo con la Conferencia de Estocolmo, ¿no?, sobre ambiente humano de 1970, en donde además, como digo, en su declaración, en el primer postulado, aparece un poco la historia del constitucionalismo. Dice que todas las personas tienen derecho a la libertad, a la igualdad y a la posibilidad de gozar de un ambiente para las generaciones presentes y futuras. Y tienen el deber de contribuir en la protección del mismo. Es decir, es lo que yo considero una suerte de derecho condicional. Lo gozamos en la medida que también contribuimos en su protección. Para mí es como una suerte de derecho de policía difuso. Entramos precisamente en esta categoría de derechos difusos y aparece además la noción de equidad internacional, que fue una creación de una gran profesora de París, no es Houston, al lado de Washington, bueno, Edith Clan Weiss. Ella escribió un libro que se llama Equidad Intergeneracional y que luego transita en gran medida en las distintas declaraciones de las distintas conferencias que ha hecho Naciones Unidas. Por ejemplo, lo de ambiente humano pone el acento fundamentalmente en la protección de lo ambiental, sin entender la importancia del tres, lo ambiental, lo social y lo económico, da un salto con la ECO 92 de Río de Janeiro, donde ya aparece la equidad intergeneracional mencionada de tal manera que gran parte de la declaración está en nuestro artículo 41. Es decir, la posibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras sin comprometer las de las generaciones futuras. Lo cual obviamente es algo muy complejo, es lindo de mencionar, pero poner en marcha un plan de este tipo no es tan fácil. Esta competencia consultiva y el hecho de que la Corte Internacional de Justicia haya intervenido en esta cuestión, me parece que puede ser un avance inmenso. Ha establecido una suerte de diálogo entre cortes. Aparece la mención de numerosas cortes, el Tribunal del Mar, la CONVEMAR. Realmente ayer en el almuerzo de la Asociación Argentina de Derecho Comparado habló Agustín Blanco Bazán sobre el tema del derecho del estrecho de Hormuz. Estaba Frida Armas-Filter, es además integrante en el Tribunal del Mar. Así que vemos que como una línea que se va trazando y que es sumamente importante. Y veo que es sumamente importante porque lamentablemente vivimos en épocas de negacionismo. En materia ambiental, viste el calentamiento de la Tierra, de la mano de Trump, mano general del pensamiento libertario, ¿no?, anarcocapitalista. Entonces, me parece que es muy importante que desde tribunales internacionales se haya puesto el acento de manera tan clara la necesidad del cumplimiento, si bien no tiene vinculatoriedad, puede de todas maneras llevar a responsabilidad internacional. Diremos que esto es factible que ocurra y el Estado que incumpla, evidentemente, deberá hacerse cargo de lo que ha hecho y puede aparecer inclusive como una suerte de paria en el concepto de las naciones.
Creo que para nosotros es una inmensa oportunidad, dadas las circunstancias, en momentos en que además con el gran problema del agua, la ley de glaciares, se acaba de sancionar una modificación que realmente la destruye, desconoce la distribución de competencias del artículo 41, supuestos mínimos y normas complementarias, es decir, esa suerte de piso mínimo que no se puede perforar para abajo, y las normas complementarias que de ninguna manera debe transformarse en una suerte de competencia desleal, donde cada una de las provincias decida por su lado. Se hizo la célebre audiencia pública. Digo célebre porque fue muy penosa. Yo me había inscrito, pero nos sacaron de un plumazo a todos los que no pensábamos como le gusta mi ley y al jefe de gabinete, etcétera, etcétera. Cual me parece una atrocidad. Se olvidaron del Tratado de Escazú, si hablamos de normas internacionales, que exige precisamente la necesidad del acceso a la información, el acceso ampliado a la justicia, y de esa manera posibilita un ámbito mucho mayor de discusión de todas aquellas cuestiones que pueden ser muy dañinas y hablando del bien general, ¿no? Esto, por ese motivo, creo que, como se dice acá, las oportunidades para nuestro país, y bueno, evidentemente son muy grandes, porque estamos sufriendo esta suerte de situación tan penosa, en donde aparte no olvidemos que el pensamiento libertario desconoce de la existencia del Estado. Quien desconoce la existencia del Estado, por supuesto que desconoce también la existencia de una Constitución. El Estado de Derecho se asienta en una Constitución. Entonces, si se descree lo que son los elementos básicos para un orden reglado a nivel interno y a nivel internacional, ¿qué podemos esperar? ¿Cierto? Nosotros creo que debemos aprovechar esta oportunidad que se nos presenta. Yo me alegro muchísimo de que se me haya dado esta oportunidad de poder hablar en este ámbito. Espero que tenga difusión. Todo lo que hace el CARI tiene difusión por su enorme prestigio. Se sabe que, no sé si es mi caso, pero quienes hablan y se sientan acá, hablan con conocimiento de causa. No son chambones. Así que agradezco muchísimo nuevamente, me someto luego, no sé cómo está previsto a las preguntas. Sí, Me parece que eso enriquece muchísimo y nuevamente muchísimas gracias, embajadora Bondanza, y muchas gracias, el doctor Godio. Gracias, doctor Sapsay, por su sesión, también planteando los desafíos y las oportunidades que este escenario, ¿cierto?, presenta para el ordenamiento jurídico argentino. Ahora vamos a continuar con la disertación titulada La competencia consultiva de la Corte Internacional de Justicia y su incidencia en la evolución del orden jurídico internacional, algunas reflexiones preliminares a cargo de la doctora Lilian del Castillo. La doctora del Castillo es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular consulta de la misma casa, es miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias del Ambiente, miembro del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, miembro consejero del CARI, miembro y ex vicepresidente de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos y del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, entre otras instituciones. Fue directora y coordinadora de la dirección del Tratado de la Cuenca del Plata del Ministerio de Relaciones Exteriores, es miembro de asociaciones académicas como la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, la Asociación Internacional de Derecho de Agua, la Sociedad Americana de Derecho Internacional y la Asociación de Derecho Internacional. Doctora, le escuchamos con atención. bueno, muchas gracias. Disculpen mi demora, yo estaba demorada hoy, así que bueno, mis disculpas por eso. Además, es un compromiso hablar después de un jurista de nota como tenemos acá en esta mesa, el doctor Sapsay. Sos una muy buena amiga, Lilian. Gracias. Lo valoro. Bueno, y me parece que yo había hecho una referencia sobre la opinión consultiva, pero ahora creo que hice más una
un estudio, diremos, jurídico, ¿no? Diremos, sobre la convención, porque, digamos, yo había tomado más como las partes de la convención, lo que trataba, pero me pareció que tiene una enorme riqueza esta opinión consultiva, ¿no? En general, y me parecía que había que referirse con más detalle a esa característica, porque, por empezar, la facultad de la Corte de dar opiniones consultivas fue muy discutida, especial cuando se aprobó el primer estatuto, el de la Corte Permanente, que fue el antecedente, bueno, prácticamente igual, el de la Corte actual, la Corte Nacional de Justicia. Se discutió mucho si iba a tener la facultad de dar opiniones consultivas o no. Y en general el comité hasta último momento estaba como que no iba a admitir las opiniones consultivas, porque decía que las opiniones consultivas eran digamos, algo que podía ser un inconveniente para después lo que la Corte tenía, cuando la Corte tuviera algo similar para decidir, diremos, el hecho de que tenga una opinión consultiva va a hacer que los países no quisieran, porque ya como que tenían algo, diremos, preorientado como estaba la Corte y no iban a interesarles llevar eso. Entonces, era un tema muy discutido. Finalmente se incluyó. Diremos, cuando en ese panel, en ese mes que se discutió el estatuto de la Corte, lo que hacían era cambiar una cosa por otra. Decían, bueno, ponemos la jurisdicción compulsiva, y entonces te decía, bueno, entonces sacamos las opiniones consultivas, te decía, no ponemos las opiniones consultivas, pero ponemos digamos, la jurisdicción optativa, o todo así, ¿no? Era un do-des de cada cosa. Finalmente quedó, y fue muy beneficioso, porque en los primeros años, a pesar de que la Corte en general estuvo 20 años en total, pero en los primeros 8 años, por ejemplo, desde 1922 hasta 1922 a 1930, tuvo más opiniones consultivas que casos litigiosos, porque los países no se animaban a ir a esa nueva Corte. Entonces, realmente la Corte funcionó y empezó estaba activa porque tenía opiniones consultivas, que son opiniones consultivas importantes que hasta el día de hoy se consultan. Y lo mismo se planteó con la nueva Corte, cuando se pusieron muy pocas modificaciones, y una era si se iba a mantener el tema de las famosas opiniones consultivas. También se incluyó, de modo que seguimos con las opiniones consultivas, y la Corte fue hasta ahora me parece muy prudente siempre en las opiniones consultivas. Y en esta vez me parece que es prudente, pero además ha hecho un estudio muy a fondo de todo el tema de la legislación ambiental. Entonces me parece que eso es muy valioso, como que la Corte pasó a un estadio, me parece ahora, más, diremos, constitutivo de una opinión realmente fundada, estrictamente fundada en derecho, pero además muy completa. Y yo solo, para no perder, digamos, no hacerles a ustedes perder tiempo, pero me ocupé de ver todos los puntos que la Corte tomaba, y que me parece que hay que destacar mucho. Para empezar, las dos preguntas que le hacen a la Corte. La Corte dice, bueno, la pregunta esta que me hacen, primero la pregunta la tiene que hacer la Asamblea General. Entonces ahí se debate todo lo que hay que preguntarle a la Corte. O sea, eso duró tiempo, fue muy debatido, bueno, distintos proyectos de qué es lo que había que preguntarle a la Corte, si era conveniente preguntarle o no a la Corte. Pero finalmente se aprueba la resolución. Eso es en el año 23. Se aprueba la resolución que dice, le vamos a pedir la opinión constitutiva a la Corte. Bueno, el tema es entonces, ¿cómo se lo preguntamos y qué le preguntamos? El tema del ambiente no es una convención que tiene, lo que decía el doctor Sapsay, no es una convención, es un conjunto, es una pléyade. Y aparte hay ambiental, hay derechos humanos, hay derecho humanitario, es mucho. Realmente le dieron una tarea enorme. Entonces, digamos, el tema es que son dos preguntas diferentes. La primera pregunta es, si los estados tienen obligaciones con respecto al derecho internacional para la protección del ambiente, diremos cuáles serían esas obligaciones, nada menos. O sea, le pone todas las convenciones que haya, que la Corte ahí vaya trayendo cuáles serían las obligaciones existentes. Entonces, la Corte empieza a decir, bueno, vamos a ver la primera pregunta, si hay obligaciones y cuáles son esas obligaciones. Y empieza, digamos, dice la pregunta. Entonces ahí, digamos, dice, bueno, vamos a ver el contexto, y empieza con Estocolmo en el 72. Toma todo. Entonces, y después dice, bueno, vamos a tomar los elementos más destacados dentro de esta evolución desde el año 72. Entonces, bueno, va viendo lo que era, el año 72 era solo
el medio ambiente humano, después viene el desarrollo sostenible, es decir, le va agregando condimentos, ¿no es cierto? Después viene los derechos humanos y la protección del derecho a un ambiente sano, es decir, todas esas cosas. Es decir, y entonces va a decir, y todo esto serán obligaciones de los estados, o son cosas, son reclamaciones. Y la Corte finalmente llega a la conclusión de que son obligaciones. Y entonces vamos a ir viendo todo lo que hay. Entonces dice, primero toma cuáles convenciones va a tomar en cuenta. La de 1979, la primera sobre el cambio climático, la del calentamiento, digamos, la obligación de no, identifica el dióxido de carbono como el elemento más, digamos, peligroso y que primero había que controlar. Y entonces, diremos, la primera conferencia del clima, que era en 1979, dice que digamos, identifican esos elementos como ese elemento como el elemento decisivo. Después las otras convenciones que menciona es en 1982 el derecho del mar, la artículo 206, el protocolo de Montreal sobre sobre la capa de ozono. Después destaca, me parece muy importante, introduce al IPCC, porque dice, ¿qué vamos a tomar para debemos considerar si hay o no una amenaza al ambiente global? Y entonces dice, vamos a tomar en 1988, que se constituye el IPCC, cada una de sus conclusiones. Y toma, por empezar, allí toma el primer informe fue en 1990 o 1992, ¿no? Del IPCC. Bueno, toma las cifras que se dan ahí y diremos lo que no habría que aumentar sobre las cifras que da el IPCC. Y diremos, se establece que el informe cada 5 años, que es lo que va a dar la evaluación, diremos, del estado de la. Eso está pasando, está superando, está lo que decía que no está pasando, está superando. Digamos, bueno, en 1992 toma la conferencia de Río, donde se introduce el tema que no es solo el ambiente, sino el ambiente y el desarrollo, es algo ya más complejo. Y ahí se incluye la Convención de Biodiversidad, que es la que está también en 1992. Y en el 94 lo de combatir la desertificación. Todas esas son las que va a decir yo voy a tomar en cuenta para ver las obligaciones de los estados. El protocolo de Kioto del 1997. Y después dice, vamos a tomar qué es lo que significa, esto me pareció excelente, lo de las definiciones, qué es el sistema climático, porque lo que tenemos aquí hay que preservar es el sistema climático, no es el ambiente en sí, sino el sistema conjunto climático. Entonces dice, la definición que van a tomar tiene 5 componentes: la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. Yo les digo, yo no sé lo que son. Yo soy la no. Sí, porque yo la litosfera no tengo razón. Y la criosfera menos, no sé. O sea que vamos a analizar, y estas 5 son todas el clima. Y nosotros tenemos que ver si hay obligaciones sobre todo esto, sobre este post. Tengo 2 flores. Tenés esa que después no se sabe lo que en la otra reunión. Tenemos que tener otra reunión sobre de qué se trata esto de la criófera y la citófera y todo eso. Es muy complicado. Es muy todo para que vaya para todo esto. Ya había que decir acá. Bueno, entonces dice, bueno, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los estados de acuerdo a las convenciones que incluyen estos temas? ¿Cierto? Que son todas las que ya los que ellos van a tomar. Es decir, hasta la última es la de y la de París, ¿cierto? La de París y otra más, también. Pero además dice, de acuerdo a estas convenciones, hay obligaciones de los estados para
de la protección del clima. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el elemento que vamos a tomar para medir, aparte, si hay una responsabilidad de los estados con respecto a todas estas obligaciones de todas estas convenciones, que la mayoría tienen más de 190 estados parte, o sea que prácticamente obligan a todos los estados. Todos los estados la firmaron. Lo que le preguntan a la Corte es si realmente tienen obligaciones. La firmaron. ¿Tienen obligaciones? La conclusión va a ser que sí, que todas esas que firmaron tienen conclusión. Entonces, el tema es sí, a la vez, esas obligaciones son obligaciones concretas o son obligaciones difusas. La Corte dice no, son obligaciones, diremos, concretas que tienen los estados en base a respetar esos parámetros que la IPCC les va entregando, es decir, esos son los elementos. Y además dice, muchos de ellos son derechos consuetudinarios. Entonces a mí me parece que acá está una gran apertura de la Corte, porque dice, no estamos hablando solo de obligaciones convencionales, estamos hablando también de obligaciones que ya son derechos consuetudinarios, y que nadie puede decir, yo no tengo la obligación porque esto no es derecho consuetudinario. Entonces me parece que la Corte acá se abre mucho, porque es como que no solo dice lo que está escrito, sino también las obligaciones consuetudinarias. ¿Y cómo se cumplirían esas obligaciones? Dice, bueno, son también reglas consuetudinarias, porque son, la primera, la debida diligencia. Entonces dice, los estados tienen una obligación de debida diligencia con respecto a todas estas obligaciones que están en estas convenciones, de las cuales son parte. Entonces dice, la debida diligencia es, diremos, ocuparse de que sus actividades no ocasionen daños a los cuales están comprometidos a no responder. Y aparte, acá, el imperativo global es que cualquier actividad que haga un Estado va a repercutir en los demás. O sea, ningún Estado puede decir, yo no estoy actuando sobre los demás, porque como el clima tiene esa característica de unidad, clima global, todo lo que haga cada uno va a seguir actuando sobre los demás. Entonces dice, todas estas obligaciones y sus consecuencias legales están no solo legales, sino, digamos, por tratados, sino también consuetudinarios. Dice, son el deber de prevenir daño significativo al ambiente, es una norma consuetudinaria que surge de todas estas convenciones. Y la otra da nada más que dos normas consuetudinarias. Y la otra es el deber de cooperar para la protección del ambiente. Entonces dice, como todas las convenciones tienen ese deber, y todas las convenciones tienen la obligación de los estados de no perjudicar a los demás, estas dos normas consuetudinarias son obligatorias. Me parece que es excelente que la Corte, digamos, rescate, ¿no?, esa aplicación concreta del derecho a las normas consuetudinarias. Digamos, después, bueno, se vuelca a la parte de acá, y aparte no solo las normas, es lo que nos piden es digamos, determinar qué obligaciones tienen los estados de acuerdo al derecho internacional vigente. Pues aparte de todas estas convenciones ambientales, el derecho internacional vigente también incluye los derechos humanos y todos los derechos que las personas tienen de acuerdo a todas estas, y enumera las convenciones de derechos humanos generales, etcétera, que forman parte del derecho internacional y que obligan a los estados. Y después dice, además de eso, se va todavía más arriba, diremos, en el sentido de la construcción del derecho, y dice, y también hay principios, y los principios también obligan a los estados. Primer principio, esto viene del derecho romano, la equidad. La equidad es una norma, digamos, es un paraguas general que cubre a todo el derecho, y digamos, digamos, nadie puede sustraerse de la equidad, es decir, nadie puede decir, yo no quiero ser equitativo. Y entonces la equidad está amparando, digamos, todo este esquema legal. Después dice, hay otra norma que es posterior, digamos, que eso es novedoso, no es la anterior, que es la equidad intergeneracional, que también es una obligación para, digamos, no destruirles el planeta a las generaciones que siguen. Y después también incluye otro principio que es el principio precautorio, es decir, que antes, cuando alguien va a hacer una actividad, primero tiene que ver ya si esa actividad no es dañosa o digamos, va a perjudicar a otros. De modo que hace una especie de construcción que la Corte que toma las convenciones, que es decir, el derecho positivo, toma el derecho consuetudinario y toma los principios
Es decir, toma todo el derecho. Digamos, es como el ambiente es global y el derecho también es global. Es decir, no solo la norma específica, el artículo tal, sino el derecho es una construcción más grande. Tiene normas consuetudinarias, tiene equidad, tiene principios. Y entonces esos principios son parte del derecho. De modo que, digamos, todo eso es lo que la Corte va a aplicar. Después tiene una decisión excelente, ¿no? Que eso no se lo puede dar, pero tiene una, digamos, parte decisoria, dice todo esto crea una responsabilidad internacional de los Estados, que no hace falta que diga que hay una responsabilidad, sino que eso forma parte de la responsabilidad de los Estados como sujetos de la comunidad internacional que deben procurar actuar de acuerdo a las normas de la comunidad internacional. Así que eso es lo que quería darles como resumen. Espero no haber sido demasiado técnica y aburrida. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, doctora del Castillo, por sus valiosas reflexiones también sobre la incidencia de la Corte Internacional de Justicia en esta evolución de esta arquitectura internacional ambiental. Vamos ahora a dar por terminado, ¿sí?, el primer panel con estas brillantes exposiciones. Sí. No, simplemente que le vamos a pasar la palabra a Magalí, Sí. porque vamos a abordar al segundo panel. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces te cedo la palabra, Magalí, para que puedas dar. Sí, que yo soy igual mi colega, por supuesto. Vamos primero, ¿no? Sí. Ya está grabado. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Es un verdadero placer darles la bienvenida aquí al segundo panel de CARI, que vamos a continuar con este seminario de la Corte Internacional de Justicia frente al cambio climático y la modificación en la arquitectura ambiental internacional. En este segundo panel vamos a tener a dos profesionales que van a hablar desde otro lugar. En el primer panel van a abordar otros temas, pero que todos están interconectados en la misma temática. En este panel vamos a ver la responsabilidad internacional de los Estados frente a actos de entidades privadas bajo su control y la protección del medio ambiente como norma imperativa del derecho internacional, el ecocidio como crimen internacional. Dos temas muy importantes, y para abordarlos les voy a presentar a quienes van a hablar hoy: a Juan Francisco Petrillo, que es abogado de la UBA y que es miembro del Grupo Joven del CARI, y a Tamara Quiroga, abogada de la Universidad Católica Argentina y magíster en Relaciones Internacionales de la UBA, que es miembro del Instituto de Derecho Internacional del CARI. Bueno, le cedo la palabra. ¿Quién quiere comenzar? Juan, comenzar vos. Y luego le cedo la palabra a Tamara. Gracias. Bueno, muchas gracias, embajadora Borganza y doctor Odio por permitirme hoy estar acá. Efectivamente, para mí es un honor compartir panel y mesa con tan distinguidos oradores hoy. En este sentido, aparte, para mí es muy interesante poder debatir sobre esta última opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Como bien se dijo anteriormente, este es un pronunciamiento histórico en el marco de la Corte Internacional de Justicia. No es el primero en materia ambiental. La Corte tiene una larga tradición en pronunciamientos al respecto, que acompaña también otros pronunciamientos de otros tribunales. En este sentido, solo para destacar, ciertas tierras con fosfato en Nauru, Gapsicón, Ajimaros y bueno, las pasteras en el río Uruguay, son algunos de los pronunciamientos anteriores de la Corte que me parecen importantes destacar. También en la función consultiva, lo que tiene que ver con la opinión consultiva sobre test nucleares y legalidad de amenaza o uso de armas nucleares, también tiene que ver con esta función de justamente análisis de cuestiones ambientales y estándares ambientales aplicables.
Ya mucho fueron diciendo de una primera parte de la exposición que tenía, y tiene que ver más con esa primera pregunta de cuáles son las obligaciones, ¿no? Eh, pero para reseñar lo que me parece importante de destacar es hacer un resumen de esto que había mencionado la doctora del Castillo, sobre obligaciones sustanciales específicas, que abarca tanto la Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, que implica presentar estas contribuciones nacionales determinadas. Al respecto de esto, algo que me interesa mucho destacar es que la Corte enfatiza con que frente al debate de si Protocolo de Kioto o Acuerdo de París, ¿no? Que a veces se discute de que el Acuerdo de París es una cáscara vacía de contenido por dentro y que la discrecionalidad con la que los estados presentan estas contribuciones nacionales es peligrosa o atentataria contra esta obligación de mitigar. La Corte destaca que no, que si bien distingue justamente entre obligaciones de resultado y de conducta, ¿no? Y de medios y de resultados, esa conducta de determinar sus contribuciones nacionales tiene que colectivamente poder encuadrarse en la eficacia en la eficiencia para cumplir justamente el estándar que la Corte, en vez de que sea 2 grados, ¿no? Del aumento total de la temperatura a nivel global respecto de niveles preindustriales, lo fija en 1,5. Entonces, eso me parece como dos aspectos salientes. Esta debida diligencia de presentar esta obligación de medios de presentar estas contribuciones nacionales, pero que a la vez tienen que provocar un resultado determinado, ¿no? Que no pueden ir por encima de este 1,5 grados de aumento de la temperatura global. Lo cual ahí ya nos marca directamente una obligación específica que los estados tienen que estar mirando. Y eso me parece algo bastante novedoso e importante para destacar. Pero bueno, mi parte de la exposición en realidad tenía que ver más con la responsabilidad internacional del Estado. Sí me parece que es importante esta recapitulación que se había hecho, principalmente porque en toda responsabilidad internacional del Estado por actos o hechos ilícitos está asociada justamente al incumplimiento de una obligación internacional. Entonces, entender los estándares y el alcance de los estándares nos sirve para efectivamente después poder justamente saber si estamos en conformidad o no con esos estándares. Pero reseñados esos estándares anteriormente, me parece importante entender cuál es el estándar aplicable justamente que va a tomar la Corte para determinar esta responsabilidad del Estado por actos de terceros, en definitiva, que son empresas, ¿no? Principalmente empresas, aunque pueden ser también, bueno, individuos, porque en realidad la formulación es privados. Pero este estándar es el estándar de debida diligencia, que ya lo viene justamente en este diálogo que mencionaban de otras cortes, esto ya viene siendo tratado. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acuñó un concepto de debida diligencia reforzada hace poco que fue bastante, o entró en el debate sobre esa formulación y qué implicaba esa formulación. La Corte Internacional de Justicia no toma ese mismo concepto, pero establece qué caracteres determinan esa debida diligencia, que la Corte lo que dice como concepto es que debe ser analizada en carácter restrictivo por la peligrosidad del punto al que estamos llegando de no retorno, ¿no? Por la certeza de daño a la que nos estamos enfrentando. Entonces, la Corte, algunas pautas para determinar esta debida diligencia caso a caso, porque esto es una cuestión en algún punto en abstracto, ¿no? Y después justamente anticipa cómo va a evaluar cuando le llegue un caso, es que va a ser evaluado estrictamente, caso a caso, de acuerdo a las circunstancias nacionales, en virtud del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respective capabilities, el grado de desarrollo de los estados, de acuerdo al principio de máximos esfuerzos, que va a ser también tomado de manera evolutiva. Esto es un diálogo directo con el pronunciamiento de Capsicovo Nasquimaros, justamente, que se toma este punto, actualizado de acuerdo a los nuevos descubrimientos científicos, por eso el IPCC es tan importante, ¿no? Porque a medida que se vayan realizando distintos informes, los estados, en definitiva, estarán
este soft power que va creando en algún punto el IPCC con sus informes sus resúmenes para políticas públicas, bueno, van a empezar a dialogar con estas obligaciones de debida diligencia de los estados, y otras reglas desarrolladas progresivamente por la Conferencia de las Partes. Esto también es muy relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces se cuestiona sobre esta nueva arquitectura internacional de que la Conferencia de las Partes y sus decisiones no terminan generando obligaciones vinculantes. Bueno, en este caso, sí la Corte parece darle una entidad a estas reglas que se van conformando, porque en algún punto dice que van a ser tomadas en cuenta a la hora de determinar, en el caso concreto, si hay o no un incumplimiento de esta debida diligencia con carácter restrictivo. Y por último, el análisis de riesgo, que incorpora justamente, y que ya antes en otro caso había anticipado, en el caso de las pasteras, que la evaluación de impacto ambiental es una obligación consuetudinaria, reconocida por la costumbre internacional. En este caso lo vuelve a retomar como un elemento en virtud del principio, perdón, de la costumbre internacional el principio de prevención. Después, ya mencioné esto de la diferenciación de obligaciones de medios y de resultados, que no es absoluta esa categoría, sino que es una categoría analítica, pero que después en los hechos, justamente, la obligación de conducta o de medio de presentar estas contribuciones tiene que sí o sí estar acompasada con el cumplimiento de este grado y medio de aumento de la temperatura global. Paso a qué cosas específicamente analiza la Corte en materia de responsabilidad internacional. Lo primero dice que va a excluir del análisis la responsabilidad internacional por hechos o actos lícitos. Por lo tanto, eso es una limitante, ¿no? que en el debate de la Corte está presente. La Corte lo tiene en cuenta y por eso va a centrarse sobre los elementos clásicos que la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, elaboró sobre responsabilidad del Estado, que son atribución, violación de una obligación internacional y las consecuencias jurídicas que conlleva ese incumplimiento, que principalmente es reparación. Respecto de atribución, ahí hay un aspecto central, sobre todo para esta determinación de la responsabilidad del Estado por hechos de actores privados, que es que la cuestión no se centra en si el Estado emitió o no emitió, sino, porque en definitiva eso lo hace principalmente un privado, el Estado no emite per se, sino que la atribución es de la propia conducta estatal en la omisión de distintas fases que el Estado debe cumplir, ¿sí? Y ahí, ¿cuáles son estas medidas que debe implementar en sede interna? Bueno, regulación normativa, es decir, debe establecer una legislación coherente con los estándares y con las determinaciones nacionales. Debe tener una implementación efectiva, es decir, debe tener una autoridad de aplicación que efectivamente aplique las normas que se hayan sancionado a la luz de estas contribuciones nacionales. Tiene que haber control y supervisión, ¿sí? Es decir, tiene que haber la investigación en caso de que haya un incumplimiento por parte de un actor privado, y justamente todo esto tiene que estar acompasado con lo que dije anteriormente, que es esta adecuación a los objetivos climáticos. Y en esto me gustaría destacar algo que dijo el doctor Sapsay de la posibilidad, o mirando hacia la Argentina, ¿no? Mirando hacia la Argentina, no me voy a meter tanto en una valoración sobre el actual Ejecutivo Nacional, sino en todo lo que puede ir pasando. Que, como mencionaban lo del sistema climático, también lo uno con cómo la Corte está leyendo esta opinión consultiva, no es solamente incumplir las emisiones de carbono, porque el sistema climático lo determina también los bosques, ¿no? Digo, en Argentina padecemos, de hecho estamos discutiendo sobre si la Unión Europea nos aplica o no
una determinada legislación en materia de bosques nativos para la exportación de algunos productos. Todos los años padecemos, en definitiva, incendios forestales. Hay un montón de conductas que podrían, en definitiva, ser atribuibles por omisión al Estado. Y esto también es importante tenerlo en cuenta para determinar esa responsabilidad y actuar en consecuencia para prevenirla. Porque, justamente, como se mencionó anteriormente, el deber de prevención de daño ambiental es costumbre internacional. Independientemente de que nos salgamos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, del Acuerdo de París, etcétera, de otros compromisos internacionales en la materia, igual incurrimos en responsabilidad internacional en caso de incumplir esto. Luego, la violación de una obligación internacional como elemento, ¿no? Atribución, recién reseñé. Violación de una obligación internacional e identificación del estándar aplicable, ya un poco lo fuimos conversando y se reseñó anteriormente, las distintas obligaciones que hay. Al respecto, me interesa señalar particularmente una obligación novedosa en esta, o un derecho novedoso de esta opinión consultiva, que es el derecho a un ambiente sano, que justamente le costó a la Corte Internacional de Justicia en su formulación. De hecho, es bastante debatido con las opiniones separadas de los jueces y las declaraciones este punto, sobre que podría haber ido con una formulación más escueta, pero a la vez más certera sobre el derecho humano a un ambiente sano, pero finalmente yo creo que la Corte logra decir que, si bien es una precondición, también es un derecho humano de carácter autónomo. Esto, ¿sí? O sea, no es que es solamente utilitario respecto de otros derechos humanos. Después, daño y causalidad. Acá, un poco mencionando con esto de los intereses difusos, justamente algo importante de tener en cuenta es que la Corte lo determina con carácter acumulativo, el daño. Es decir, muchas veces el daño no va a estar dado por una sola acción, sino que va a ser de carácter acumulativo. Y entonces la evaluación de ese daño también tiene que hacerse, o sea, la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, a la hora de conceder una licencia, tiene que analizar su conformidad en base a este impacto acumulativo. Que igual dentro de la doctrina de cómo se evalúan las evaluaciones de impacto ambiental, esto ya fue saldado, pero está bueno que la Corte también recapitule sobre esto y lo ponga como un elemento sustancial. Y que la causalidad puede ser difusa, pero eso no excluye la existencia justamente de responsabilidad por parte del Estado en esta omisión. Al respecto, algo importante es que esta obligación es de carácter erga omnes, es decir, que la afectación de esta obligación implica que múltiples actores, particularmente del concierto internacional, los otros estados, no hace falta que un estado particularmente dañado o vulnerable, como pueden ser los pequeños estados insulares, demanden, sino que cualquier estado no tiene que probar el daño así para poder ser un sujeto legitimado pasivo, un legitimado activo para interponer la acción. Y finalmente una nota de color respecto de la prevención de este daño. La Corte no aplica directamente, y que tiene que ver con responsabilidad. La CDI tiene también todo un trabajo un articulado hecho sobre prevención de daños por desastres naturales o por cuestiones, sí, por distintos desastres, daños transfronterizos por temas ambientales, pero su razonamiento en función justamente de este principio de prevención es consistente con ese articulado de la Comisión de Derecho Internacional. Así que, si bien la Corte no lo dice explícitamente y no lo utiliza explícitamente, sí en lo sustancial retoma estas cuestiones, lo cual me parece importante. Como conclusión, la Corte para mí no está modificando estructuralmente el derecho internacional, sino que se vale de él en una buena opinión consultiva, que para destacar es una opinión consultiva con votación unánime, que en la jurisprudencia de la Corte no siempre suele ser este el caso, lo cual nos brinda mayor, como elemento valorable, nos brinda mayor certeza o mayor sobre el consenso que esta formulación reúne. Así que creo que es
en conclusión creo que es una buena opinión consultiva, que obviamente tiene cosas que podrían irse más allá y creo que ahí está bueno invitar a leer los votos separados de los jueces, las declaraciones, porque son muy interesantes las puertas y los debates que abre de cara bueno, nuevas determinaciones que se podrían hacer en materia de cambio climático. Así que bueno, muchas gracias. Fue muy sugerente y aclaratoria tu exposición, sobre todo en relación a los criterios de atribución. Tu opinión como conclusión final sobre, bueno, si eso no es una modificación del derecho internacional, después me gustaría escuchar la opinión de todos los panelistas a ver si coinciden o no con eso. Bueno, y ahora vamos a presentar a Tamara Quiroga, que nos va a hablar sobre el subsidio y sobre todo este nuevo paradigma, ¿no? Me gusta tenerte aquí y escucharte, Tamara. Bueno, muchas gracias a las autoridades del ICARI, a las autoridades de asuntos ambientales, las autoridades del Instituto de Derecho Internacional también, que tengo la grata responsabilidad de integrar desde el año 2009. Yo un poco me anticipo, Magali, a tu pregunta. Para mí es un parteaguas en lo que es el derecho internacional público moderno, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Y les cuento un poco por qué, ¿no? Yo parto de la hipótesis, en realidad, que todo el tema de lo que es la protección del medio ambiente y el cambio del paradigma, en realidad, como mencionas, de alguna manera nos lleva a los especialistas en derecho internacional a repensar el concepto de lo que son las normas imperativas de derecho internacional. Y entonces yo creo que lo que hace la opinión consultiva de la Corte, de alguna manera, es verificar un poco la hipótesis de la que yo parto para un poco el proyecto de postdoctorado que estoy empezando a pensar, que tiene que ver con la existencia de una nueva norma imperativa en el ámbito del derecho internacional público. Fundamentalmente teniendo en cuenta las normas imperativas como una suerte de orden público dentro de lo que es la comunidad internacional, lo que a nivel constitucional y en derecho público comparado podemos mencionar el orden público que todos los estados partes de la comunidad internacional manejan dependiendo de cómo es el criterio de constitución gubernamental de los estados. Y para eso primero hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de normas imperativas en el derecho internacional público y creo que todos partimos de la misma base, que son normas que de alguna manera protegen valores fundamentales, que son consensuados por la comunidad internacional, que son universalmente aplicables y que son jerárquicamente superiores a otras normas de derecho internacional público. Y de alguna manera uno siempre recurre para ver la fuente también de todo lo que es el desarrollo progresivo y la codificación a lo que es el trabajo de la CDI, ¿no? Y en el trabajo de la CDI hay un trabajo muy particular, muy importante, muy relevante, realizado en el año 2022 por la Comisión de Derecho Internacional, en la que es una suerte de proyecto, ¿no? De conclusión para ver identificación de cuáles son esas normas imperativas y cuál es el impacto legal, ¿no? Cuáles son las consecuencias jurídicas. Y ahí, por supuesto, la CDI hace también una redefinición, no es que vuelve a hacer una definición, mucho menos que intenta modificar el concepto, sino hace una revalidación de lo que entendemos como normas imperativas y lo que entendemos como este orden público a nivel comunidad internacional. Y habla obviamente de la naturaleza, de cuáles son las bases, cuando se menciona las bases sobre las que se apoyan las normas imperativas de derecho internacional, hace una revisión y una referencia normativa directa a lo que son las fuentes consuetudinarias de derecho internacional público, y luego también menciona, obviamente, lo que son los tratados internacionales. Pero hay una mención muy particular a lo que son los medios auxiliares para ver la existencia y la base de una norma imperativa. Y en esos medios auxiliares, de alguna manera para verificar la existencia de una fuente de derecho, la CDI obviamente aquí ya se menciona lo que son las opiniones y las decisiones de los tribunales internacionales. Y entonces aquí de alguna manera nos permite anclar una premisa con la otra, ¿no? Si estamos ante la existencia de una norma, de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, y la CDI de alguna manera también le propone a la Asamblea General de Naciones Unidas que adopte, valide el contenido de ese proyecto de conclusión y le insta a que todos los estados que son parte del órgano plenario de Naciones Unidas de alguna manera presten atención a ese contenido, estamos ante la existencia también de una norma imperativa
sin ninguna duda, diría yo. ¿Y por qué lo menciono? Porque de alguna forma también, cuando hablamos de normas imperativas, tenemos que hablar de cumplimiento y de incumplimiento. Y cuando hablamos de incumplimiento, hablamos de violación. Y cuando hablamos de violación grave de normas imperativas, hablamos de responsabilidad de los Estados, como acto de los Estados, y la constitución de responsabilidad internacional de los Estados por la comisión de hechos ilícitos, pero también todos sabemos que el concepto de Estado es una entelequia, de alguna manera, ¿no? Es una conjunción de varios elementos, dependiendo de la doctrina que leamos, involucramos 3 o 4, pero todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de Estado. Pero de alguna forma también el derecho internacional, cuando va un poquito más allá en materia de responsabilidad, habla de responsabilidad internacional penal en el ámbito de la comunidad internacional. Y entonces aquí es cuando de alguna manera, trayendo un poco todo lo que dijeron los exquisitos disertantes que me antecedieron en la palabra, y estoy muy contenta de poder compartir este diálogo, pareciera que no hay ninguna duda que la Corte Internacional de Justicia les asigna un deber a los Estados de compromiso, involucramiento, cumplimiento y sanción en caso de incumplimiento. Ahora bien, el tema es ver qué sucede con eso cuando hablamos de los individuos que están detrás, o de la política pública, o como bien vos también decías, de aquellos actores dentro de lo que es el derecho internacional cuando hablamos de entidades privadas. Y entonces aquí es cuando tenemos que, de alguna manera, linkear un concepto con el otro, y aquí es cuando aparece la necesidad, parte de lo que es la doctrina del derecho internacional penal, de entender la existencia de un quinto crimen. Y hablo de posibilidad porque hoy es un desarrollo meramente doctrinario el concepto de cocidio, ¿no? Es, digamos, de alguna forma aspiracional, de alguna forma también un planteo que nos lleva a repensar la existencia del Tribunal Internacional Permanente Único, hoy que es la CPI, que es la Corte Penal Internacional. Y entonces ahí nos encontramos con una dificultad, y la dificultad tiene que ver con la posibilidad de juzgamiento de los crímenes internacionales. Pareciera que no hay duda en la comunidad internacional sobre cuál es, de alguna manera, la existencia hoy de estos crímenes internacionales, que de hecho nos permitirían también hacer una referencia normativa a lo que es el listado no exhaustivo que hace la CDI cuando habla de normas imperativas. La CDI es muy clara, este es el listado, no es exhaustivo, pero menciona la existencia de agresión, menciona la existencia de deshumanidad, menciona la existencia de esclavitud, menciona apartheid, menciona derecho humanitario. Y entonces eso definitivamente nos lleva a pensar en la existencia de crímenes internacionales. Y estos crímenes internacionales son los que todos seguramente conocemos, que tienen que ver con la competencia material de la Corte Penal Internacional. No ya como acto del Estado, sino como crimen tipo penal imputable al individuo. Y entonces aquí lo que tenemos que poner a pensar es cómo involucramos el concepto de cocidio con lo que dijo la Corte Internacional de Justicia en su opinión. Y esto de alguna manera nos lleva no solamente a lo que dijo la Corte, sino también a fuentes consuetudinarias, porque también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó de alguna manera una resolución que termina siendo una fuente consuetudinaria de la misma manera que hizo la Asamblea General en el 2021, 2022 respectivamente. Y en esa construcción y en ese desarrollo progresivo y en ese intento de codificación que siempre sucede en el proceso propio del derecho internacional público, a instancias de una ONG, a instancias de una fundación que se llama Stop Ecocide, surge la posibilidad de convocatoria de un panel formado por expertos de distintas proveniencias, distintos estados, distintos países, que son los que elaboran la definición que entendemos hoy por ecocidio. Esta definición de ecocidio, me voy a adelantar un poco y la voy a leer textual, tiene en realidad, para mi gusto, como especialista en Derecho Internacional Penal, sabe a poco si uno quiere pensar en imputar al individuo por la comisión del crimen, ¿no? Pero es muchísimo teniendo en cuenta que hace 25 años todavía estábamos pensando, o hace 20, o hace 5, en si realmente se le podía imputar a una persona, a un individuo. Y cuando digo persona física detrás del acto
del Estado detrás del acto del sujeto que mencionaba mi colega previamente cuando hablamos de entidades privadas. Y la definición de ecocidio remite directamente a cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. Y aquí entonces se abren un montón de preguntas, la realidad es que son más preguntas por ahí que certezas hasta el día de hoy, pero el concepto de medio ambiente remite a lo que decía la doctora Miriam del Castillo, todas estas instancias existentes en la fase terrestre, que pareciera que cualquier daño que fuera extenso, duradero, en esa, y perpetrado a sabiendas, ¿no? Porque acá también está el elemento de fuera que a realmente vital lo que es la imputación de un tipo penal. Y entonces ahí aparecen también ciertas referencias y remisiones normativas al derecho internacional humanitario, porque esto se va de la elaboración del concepto de ecocidio, y al derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces, de alguna manera, ahora lo que nos queda pensar es cómo todo esto lo bajamos bien, ¿no? Y entonces ahí se nos presenta la dificultad de decir, bueno, el juzgamiento de crímenes internacionales. Todos sabemos que hay 5 alternativas, la instancia estatal es una, la aplicación del principio de jurisdicción universal es otro, la constitución de tribunales internos internacionalizados es otro, la constitución de tribunales internacionales ad hoc por el Consejo de Seguridad es otro. Estos 4 parecieran bastante complejos y nos queda el último, que es la posibilidad de que la Corte Penal Internacional intervenga en temas de ecocidio. Y entonces ahí hubo un pedido expreso de este panel de expertos, y la Corte Penal Internacional, ustedes seguramente saben que es una corte con muchísimo hecho, pero también con ciertas limitaciones, ¿no? Porque tiene una instancia de activación de sus mecanismos vinculados con la revisión de las situaciones por parte de los estados que son parte del Estatuto de Roma, o por acción del Consejo de Seguridad, o por una iniciativa del fiscal de la Corte Penal Internacional de oficio, de la Fiscalía. Y entonces ahí las posibilidades se acotan. Por otra parte, la posibilidad de enmienda del Estatuto de Roma para el involucramiento de un quinto crimen requieren la intervención de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma. Y en particular, cuando se modifica lo que es la competencia material de la Corte, se necesita una mayoría determinante. Y entonces ahí las posibilidades son aún menores. ¿Qué quiero decir con esto? Para ir terminando y por ahí dar para preguntas. Sostengo que la opinión consultiva de la Corte es un parteaguas en materia de derecho internacional público y particularmente también en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal. La existencia del concepto de ecocidio, que tiene que ver obviamente con la existencia de matar la casa común, remite de alguna manera también a la existencia de una norma imperativa ambiental, ¿no? Porque pareciera que ya no estamos discutiendo que existe un valor trascendental consensuado de la comunidad internacional que se pondría casi a la misma altura que las otras 2 normas imperativas, ¿no? Que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la protección de la dignidad de la persona humana, que como toda norma se incumple. Eso sería como otro debate para otro momento. Y entonces el tema, acá lo que nos queda por ver es cuáles son las verdaderas alternativas para el juzgamiento. Y esto de alguna manera deja la pelota en la cancha de los estados, ¿no? Porque al final del día son los estados, la comunidad internacional, los que tienen la posibilidad de modificar su propia legislación interna, que es lo que está sucediendo a nivel europeo en muchísimos estados. Yo tuve oportunidad de conversar con el representante de Bélgica sobre este tema. Lo tienen involucrado dentro de sus legislaciones internas. No a nivel constitucional, sino a nivel normativo penal. Y entonces esto de alguna manera también a la República Argentina le puede abrir una vía diferencial, sumado, y con esto termino, a lo que está haciendo la Corte Penal Internacional sobre el tema. Al verse con la dificultad de incluir un quinto crimen, lo que ha hecho la Asamblea de Estados Partes es adoptar un documento en el cual se le sugiere a los estados una suerte de sistema específico para la detección de crímenes ambientales. Crímenes ambientales dentro de lo que son los tipos penales de los otros 4 crímenes sobre los que sí ya tiene intervención la Corte Penal Internacional. Entonces, por supuesto que es complejo, no es imposible,
pero teniendo en cuenta el marco normativo general y la existencia pareciera de la norma imperativa ambiental, realmente los estados tienen un trabajo interesante para comenzar a construir a partir de esta opinión. Me falta el niño y dejo la posibilidad de... Muchísimas gracias, Clara. Excelente reflexión que nos invita a pensar también y a ver qué línea de trabajo se va a continuar. Bueno, ahora los invito a hacer preguntas a los oradores. Tenemos 4 oradores de lujo que realmente amerita hacer muchísimas preguntas, sobre todo porque es un tema de la Corte Internacional de Justicia, pero con tantas aristas tan ricas para ir abordando en este rol de la justicia internacional y del derecho internacional. Bueno, a ver de quién conversar. Yo solo contesto preguntas fáciles. Muy bien. Acá la doctora nos está diciendo que contesta preguntas. Solo respondo preguntas fáciles. Yo trato de responder todo lo que pregunten. Bueno, yo comenzaría porque aquí tuvimos un trabajo muy interesante, si es una continuidad gradual del derecho internacional o si estamos ante un nuevo paradigma. Me gustó la palabra aguas. Dijo la doctora, doctor Sapsay, si quiere comenzar usted, ya que tomó la palabra, dándonos su visión. No, mucho gusto. A mí me pareció interesantísimo todas las posiciones, en particular, todos jóvenes tan brillantes, ¿no? Uno siempre aprende, digo, cuando uno da clase, aprende muchísimo. Yo creo que efectivamente esto es un hito. La expresión cortaguas me gustó. Parteaguas. Un avance muy grande, inclusive con toda la noción en derecho penal internacional de homicidio, la posibilidad inclusive en la responsabilidad internacional, las distintas alternativas de juzgamiento que la doctora Quiroga planteó, creo que demuestran que la opinión es más que sugerente. Está lanzando algo muy fuerte y estoy feliz que sea así, porque en un momento en que parecía que no hay un orden internacional reglado, creo que esta es una aspiración muy fuerte, decir acá estamos, Naciones Unidas, tiene que haber un orden reglado, eso tiene que ver con la paz, tiene que ver con todo lo que implica el Estado de Derecho, etc. Esa es mi visión, no sé si ustedes apuntaban un poco para eso. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahora invito a la doctora Lilian del Castillo a que nos dé su visión. Si usted lo ve a este tema como el tema del que estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia y las opiniones consultivas, como que es una continuación gradual del derecho internacional a como veníamos trabajando, o si cree que es un momento culmine en el cual hay un cambio de paradigma, o como han dicho también un parteaguas. Me encanta la estación. No, o sea, no tengo la idea de que las opiniones consultivas sean parteaguas, o sea, que sean algo diferente de un ejercicio de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. O sea, creo que es una parte del derecho internacional y del derecho en general, ¿no? Las decisiones judiciales, y que son simplemente aplicar una capacidad que pueden tener determinados tribunales de emitir opiniones, no solo sentencias. Así que, pero no me parece que sea algo que cambie, digamos, la estructura del derecho internacional, la estructura del derecho en general. El derecho internacional no es un derecho que no participa de las reglas generales de lo que es una construcción jurídica, digamos, que no, creo que no. Creo que es una posibilidad que digamos, una de las cosas que la Corte hace también, y que siempre las opiniones consultivas hace, es que tiene la capacidad de decidir si quiere o no dar la opinión consultiva. Y eso me parece que es muy importante, porque eso también se discutió mucho cuando se hizo la primera Corte, la Corte previa. Era, o sea, la Corte cuando o sea, suponga, bueno, y vamos a incluir la posibilidad de dar opiniones consultivas en este futuro tribunal.
le vamos a permitir que dé este tipo de opiniones cuando quienes se lo preguntan. Entonces la idea era, se lo pueden preguntar los estados, se lo pueden preguntar los organismos, la decisión fue los organismos, es decir, los estados no pueden pedir opiniones consultivas. Bueno, eso ya es una limitación, ¿no es cierto? Que decir que son preguntas colectivas, porque siempre tiene que ser un organismo, es una decisión colectiva, es decir, no que alguien pida una opinión, Claro. no, eso no está permitido. ¿Podría haber estado permitido? No está permitido. Y la otra característica que también se discutió era si la Corte, el tribunal que se iba a crear y que va a tener la facultad de emitir opiniones consultivas, iban a ser, diremos, opiniones que necesariamente, una vez que fueran formuladas, porque las aplicaba un organismo internacional como la Asamblea General, es decir, la Corte está obligada a contestarlas. Es bastante, era una pregunta difícil, porque que la Asamblea General le pida a la Corte, que es un órgano también de las Naciones Unidas, pero no hay que olvidar que la Asamblea General tiene subsidiariamente todas las competencias de las Naciones Unidas, y que ese órgano le haga una opinión consultiva, le pida la opinión consultiva y la Corte diga, no, voy a ver si la doy o no la doy. Eso era bastante, diremos, había que resolverlo. Bueno, y lo resolvieron que sí, que la Corte mantiene la capacidad de decidir si va o no a tomar el tema y va a dar su opinión consultiva. Entonces, eso es lo primero, que cada opinión consultiva la Corte hace referencia a eso. Y dice, y como tenemos la capacidad de decidir si la tomamos o no, el pedido de opinión consultiva, en cada caso, las que la ha dado es que decidió que sí. Entonces, en este caso también, vamos a ver, vamos a analizar todo eso, y bueno, deciden dar la opinión consultiva. Pero es una decisión que tiene que tomar la Corte. Creo que el organismo que se lo pide no es algo que se tenga que dar por ofendido si la Corte le dice, no le voy a dar la opinión consultiva, pero la Corte la tiene y decidió que sí, que la iba a dar en este caso también. Así que creo que no es algo, diremos, diferente, es algo que tiene todos estos condicionamientos, es decir, que lo tiene que pedir el organismo, que tiene que haber una resolución de ese organismo para decidir que la van a pedir. Sí, hay todo un componente político muy fuerte detrás del pedido de esta opinión consultiva en particular. De modo que creo que, digamos, y después la decisión de la Corte de que sí, no todos los estados están en cualquier opinión consultiva. Hay estados que se oponen a que se dé la opinión consultiva, no siempre están es decir, no son unánimes las decisiones de la Asamblea General cuando dicen vamos a pedir la opinión consultiva. De modo que eso es, y después cuando la Corte discute, acá también está en este caso, cuando la Corte discute si la va a tomar o no, siempre algunos miembros de la Corte que no están no es que eso se va a publicar, pero por supuesto que eso lo tienen que debatir. Así que bueno, muchas gracias por si esto es lo que vamos a ver claro. Muchas gracias, doctora Lilian. Acá le hacemos la palabra nuevamente Una muy breve Más introducción. o menos, sí. Porque Coincido con la doctora Lilian Castillo en que es la práctica habitual que tiene la Corte Internacional de Justicia. A lo que yo me refiero cuando hablo de parteaguas es que, primero, la resolución de la Asamblea General, casi con unanimidad, la oportunidad en la que la Corte Internacional de Justicia, como bien usted dice, doctora, pudiendo decir que no, porque sí. Eso también tiene que tener una lectura desde el punto de vista político, desde el punto de vista realista, ¿no? La situación donde no existía hasta este momento una opinión consultiva en esta materia en particular. A eso me refiero yo, que es una antes y un después en materia de derecho internacional del medio ambiente, porque en ese sentido no había otra decisión del órgano jurisdiccional de Naciones Unidas en esta materia. A eso me refiero cuando digo que realmente ha sido una bisagra en ese sentido en relación a lo que es el estudio de la temática. Muchísimas gracias, interesantísimo diálogo que se está formando a través del grupo. Sí, Juan, Perdóname, no te digo. Sí, perdón, o sea, celebro el debate y el contrapunto que se generó a partir de mi comentario. Yo, en un ejercicio que la Corte creo que haría también y que muchos tribunales hacen, yo creo que es compatible ambas visiones. Yo creo que no hay una reforma, o sea, para mí, por ejemplo, la Corte, de hecho hay un montón de limitantes que encuentran los jueces sobre qué podría haber hecho para ir más allá.
y que creo que eso hubiese sido una modificación sustancial del sistema. Yo propongo una que, como queda grabado, ojalá la Corte la tome, que es que el principio de responsabilidades comunes periferenciadas debería tener otro estatus, no solamente como inspirador para interpretar y ejecutar los compromisos, sino que debería tener un poco más de virtualidad en las obligaciones específicas de los estados. Pero creo que justamente este ejercicio que hace la Corte es a la vez un parteaguas. Digo, reconoce el derecho humano a un ambiente sano, le da un orden, sobre todo en cuestión de cambio climático. De vuelta, la fase ambiental ya la venía abordando la Corte en diferentes pronunciamientos, pero la cuestión climática todavía no escapa, y creo que en este diálogo de Cortes me parece interesante, por ejemplo, esto que yo había mencionado de que los NDCs, ¿no?, tienen un cotejo de eficacia. Es decir, que si son ineficaces para cumplir la meta colectiva, entonces estamos ante un incumplimiento de una obligación internacional de carácter sustancial, no es procedimental, no es una obligación de medios, es una obligación que en definitiva encierra un resultado determinado y que es una contestación directa a la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que tengo por acá el párrafo de cita, pero básicamente en la opinión consultiva de pequeños estados insulares dice que en definitiva esto es una cuestión discrecional de los estados, ¿no? Entonces, yo creo que esa respuesta que le da la Corte Internacional de Justicia, bueno, es algo que cambia sustancialmente la forma de interpretar y ejecutar el Acuerdo de París, particularmente. Pero no creo que haya una reforma de las reglas del derecho internacional en términos generales. Bueno, aplaudo este diálogo que se está generando en este panel. Y si hay alguna otra pregunta entre los presentes, también si esto se está emitiendo, pueden escribir quizás las preguntas online y luego enviarlas. Y ahora le cedo la palabra al doctor Leopoldo Borio, que va a dar a la palabra de cierre. Y bueno, todos escuchan la palabra. Bueno, muchas gracias, Magalí. Pocos minutos para hacer algunas consideraciones en torno a esta opinión constructiva y las reflexiones que escuchamos hoy. Claramente entiendo el contexto en el que se ha dado esta opinión constructiva. No es casual, como bien lo señaló de alguna manera la embajadora Bondanza, que haya habido 3 opiniones constructivas y un caso contencioso muy, muy importante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más las 3 opiniones constructivas que ya hemos mencionado. Y esta opinión constructiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2025, el 23 de julio, es como la guirnalda del postre que termina de cerrar un ciclo de opiniones constructivas que podemos pensar que se dieron casualmente o no. Por supuesto, alguno puede llegar a pensar que no. Eso lo dejo a criterio de cada uno. Pero lo sí que es importante es que esto nos permite tomar algunas cuestiones de esta opinión constructiva a partir de las exposiciones que escuchamos esta tarde. Me quedo con algunas ideas, anoté muchísimo, pero me quedo con algunas ideas, en principio del doctor Sapsay, ¿no? Cómo él considera justamente las oportunidades de Argentina, la centralidad del Estado, de la figura del Estado, y no solamente desde lo local, sino también desde lo internacional. ¿Sí? Y esto claramente es una posición muy sólida al respecto. En cuanto a Lilian del Castillo, que es también, además, al igual que el doctor Sapsay, profesora titular consulta de la Universidad de Buenos Aires, y yo voy a agregar a título personal una de las más queridas, destaco de Lilian del Castillo, en primer lugar, la profundidad de su análisis en cuanto a la función consultiva de la Corte, cómo la Corte toma las preguntas de la Asamblea General de Naciones Unidas, cómo aborda la complejidad de numerosos instrumentos en materia ambiental internacional, y cómo Lilian identificó con una ejemplar precisión
los aspectos centrales de las distintas obligaciones internacionales que advierte la Corte, sus consecuencias, ¿sí? Y para luego permitir comprender claramente la construcción de de las distintas consideraciones que hace la Corte en su dictamen, ¿no? Y en cuanto a Juan Francisco Petrillo, bueno, por supuesto, se debe que haya recordado los antecedentes, aunque sean contenciosos, en materia ambiental y en particular uno que nosotros conocemos muy bien, que es el caso de las plantas de celulosa de abril de 2010, y cómo abordó también la responsabilidad internacional del Estado a partir de las consideraciones de la Corte, por esta omisión de deber de diligencia debida en cuanto a todos estos aspectos, ¿no? que hacen no solamente a la legislación, sino a la aplicación y también al control y la supervisión de este principio que luego nos lleva a el derecho al ambiente sano como un derecho humano. Y me gustó mucho la referencia a estas posibles obligaciones erga omnes, pero ahí yo hago una crítica también un poquito a la Corte y también un poquito a Petrillo, ya que estamos, que quede grabado. Yo creo que tanto la Corte, y me hubiese por ahí me hubiese gustado escuchar un poquito más esto, de esas obligaciones erga omnes. Se quedó corta la Corte. A mí me hubiese gustado que la Corte hubiese avanzado un poquito más. Por supuesto, estoy seguro que esto fue sopesado, meditado desde el punto de vista político, pero hubiese sido muy importante. Lo tiró la Corte y párrafo erga omnes y se quedó ahí. Un óbito. Sí. Y me hubiese gustado que lo hubiese desarrollado más, pero bueno, por ahí en un futuro tenemos otro caso donde la Corte no escape al tema. Y en cuanto a la exposición de Tamara Quiroga, bueno, claramente ver a la opinión consultiva como una reformulación de aspectos del derecho internacional ambiental, el nivel que nos podría llevar a un posible escenario de imperatividad ambiental, podemos decirlo. Y solamente yo creo que Tamara ha sido, realmente me ha gustado mucho en lo personal, me corresponde en las generales de la ley, desde ya, pero solamente quiero agregar que ya lo he dicho varias veces, es una gran discípula de Hortensia Gutiérrez Pozo. Yo la escucho a Tamara a exponer y no puedo evitar recordar a Hortensia. Realmente cuando Tamara tira frases como el incumplimiento lleva a la violación y hace toda una construcción y luego nos lleva al ecocidio y la veo responder cómo argumenta, digo, es Hortensia. Así que, pero con mucho respeto lo digo, porque sé que aquí hay muchas personas que la han tratado muchos años, en muchos ámbitos, pero lo digo en el mejor de los sentidos. Así que, y lo que me lleva de Tamara Quiroga es, bueno, nos lleva a un futuro debate, ¿sí?, sobre posibles crímenes ambientales, con lo cual hay mucho para pensar. Entonces cierro, ¿sí?, con que, por supuesto, los abogados, y esto es un panel de abogados, los abogados no hacemos futurología, no podemos decir qué es lo que va a pasar, ¿sí? En el fondo, aquí casi todos somos doctores, así que sabemos que hacemos ciencia, ¿sí? El derecho es una ciencia y es científico. Y como buen positivista tengo que utilizar la frase de un justnaturalista, porque si no me siento contento. Y mientras los escuchaba me escribí un pensamiento que lo había recordado de Jering, ¿sí?, este jurista alemán del siglo XIX, que él decía que el derecho es norma, pero también es interpretación y sentido. Y hoy, en este panel, podemos decir que nosotros tuvimos 4 expositores que nos han dado un panorama completo y que cumple con este triple carácter, ¿no?, con esta triple impronta. Así que mi agradecimiento a los 4 expositores, mi agradecimiento a la embajadora Abundanza por permitirme colaborar y trabajar y aprender
con su comité y a nuestros moderadores por su oficioso trabajo de esta tarde y la generosidad de tiempo de todos. Así que bueno, muchas gracias. Tenemos que seguir pensando. Tiene que seguir. Felicidades. Iba a tener un centro con chiste con que la corte funciona, ¿viste?